Nada de espionaje en las oficinas del Senado, ¿de acuerdo? Así que Job actuó ligeramente sorprendido cuando su superior le dijo que la senadora Organa lo había solicitado para un vuelo de rutina en el brillo de espejo, tal vez para entrenarlo como piloto de reserva. Y fingió aún más sorpresa cuando él y a Greer se les ordenó llevar la nave fuera de órbita. Pero por supuesto que su actuación tenía sentido. Su historia tenía que parecer creíble. Sin embargo, tan pronto como el brillo de espejo se encontraba en la atmósfera superior, la princesa dijo: «De acuerdo, cuéntenme». Job pensaba que irían a la sala principal, pero en cambio la senadora Organa tomó una silla en la sala de controles y se sentó con ellos. ¿Qué encontraron? Las palabras salieron sin control de la boca de Job antes de que el chico pudiera pensar en lo que decía. Daxam 4 es el lugar que buscamos, sin duda, en el borde exterior. Hay un grupo ahí llamado los Axaims que de algún modo está involucrando en todo esto. Empezó a guardar silencio cuando se dio cuenta de que acababa de pasar por encima de todo el informe de Greer. Ella alzó una de sus cejas angulares y él pensó: «Tienes que relajarte». ¿Por qué no explicas el resto, Greer? No queda mucho más que explicar, dijo Greer secamente, excepto que sean quienes sean estos tales Axaims, son problemáticos. Los pilotos que llevan toda su carrera transportando especias prefieren no tratar con ellos. El grupo supervisa cargamentos que entran y salen de Daxam 4. No conseguí confirmar el contenido de la carga, pero seguro que es algo ilegal. Además, operan a tal escala que me hace pensar que Rin Revindi podría estar involucrado. ¿Cuántas personas podrían estar manejando un cargamento de tal magnitud en un lugar tan pequeño y perdido como Daxam 4? «Axaims», dijo pensativamente la princesa. Las luces del panel de control la iluminaban desde abajo con tonos dorados y verdes. «Qué extraño». «Espere, ¿los conoce?», dijo Job, de nuevo sin pensar. «Oí hablar de la leyenda de los Axaims. Es una vieja historia, una que me contó mi madre. Se remontaba a los albores de la antigua república». Los ojos de la princesa Leia miraban un horizonte invisible. Se supone que era un pueblo guerrero. Toda su cultura estaba basada en la batalla. En lugar de monedas, usaban armas para intercambiarlas por bienes y servicios. La historia cuenta que se negaron a firmar la paz con la antigua república, pero sabían que nunca podrían derrotar a un enemigo tan grande, así que apuntaron sus naves a otra galaxia, más allá de la nuestra, y se marcharon para siempre, en busca de una nueva guerra que luchar. Lo cual significa que han pasado una eternidad vagando en el vacío del espacio, dijo Job. ¿Quién querría llamarse igual que esos tipos? No muchas personas. Es por eso que no tardé nada en rastrear la información. Greer tecleó un par de botones en su monitor principal y el arco verde que mostraba la órbita sobre Hostian Prime desapareció para dar lugar a un gráfico que parecía una enorme telaraña con numerosas conexiones que conducían hacia un punto central. La piloto se inclinó sobre su hombro derecho mientras la princesa se inclinaba sobre el izquierdo y empezó a trazar los caminos con el dedo. No hay ningún registro de tal grupo, al menos no en alguna red pública de información. Sin embargo, pude rastrear todas las menciones de la palabra Axaim, más allá de los registros oficiales. Tan fascinado estaba Job por todo esto que no pudo dejar de preguntar: ¿cómo encontraste registros no oficiales para una palabra tan desconocida? Le pregunté a 3PO, dijo Greer suspirando. Job solo había trabajado con el droide una vez, pero sabía que C-3PO habría buscado exhaustivamente durante meses en su red de comunicación galáctica solo para poder responder la pregunta de Greer. De acuerdo, entonces el registro es exacto. Los Axaims o guerreros Axaims solo aparecen mencionados en algunas áreas específicas, ciertos planetas, la mayoría agrupados en una sola sección de la galaxia. Tuvieron un gran índice de resultados por encima del promedio, y el planeta con más resultados, como habrán adivinado, es Daxam 4. Greer señaló el centro de la gráfica, la sección de la telaraña donde se podría encontrar a la Lania. ¿Tenemos más información sobre estos Axaims? La senadora se cruzó de brazos. ¿Algún dato de cuál es exactamente su negocio y por qué requiere de tanta discreción?
No mucha, admitió Greer. Parece ser que pagan lo suficiente para mantener la boca de la gente cerrada, pero por lo que investigué, son una especie de milicia planetaria. Las milicias planetarias no eran algo inusual. Sin embargo, Job sabía que no era normal que en Daxam 4 existiera una. No era el objetivo criminal, ni estaba rodeado por enemigos reconocidos. Además, la cantidad de dinero que los Axines parecían estar recibiendo de Rein Revindi era más de lo que cualquier milicia podría necesitar para defender un planeta de los invasores. ¿Qué clase de planeta es Daxam 4?, preguntó la senadora Organa. Job podía responder esta pregunta, pero esperó a que Greer asintiera antes de comenzar. Borde exterior, clima subártico desértico, son prácticamente autosuficientes. De hecho, limitan el comercio con otros planetas, lo cual es un poco extraño, dado que es un planeta centrista. Por lo general ellos son los que quieren que todo el mundo pueda comprar y vender a su antojo en todas partes. Podríamos haber recogido uno de los cargamentos, averiguaríamos cómo se obtienen sus trabajos, pero se nos ocurrió que eso podría convertir nuestra misión no autorizada en una ilegal. Estás aprendiendo a ser precavido, Straker, le dijo la senadora Organa sonriendo, solo por un momento. Hablando de planetas centristas, continuó Greer señalando la gráfica, ¿quieren apostar a que casi todos estos planetas tienen algo en común? Todos son planetas centristas, dijo Job, abriendo los ojos. No todos, pero casi. Los restantes son básicamente planetas neutrales, conocidos por ser muy importantes en cuanto al comercio de especias. Greer reclinó su silla, se veía satisfecha con sus conclusiones. Creo que algunos senadores centristas podrían estar aceptando sobornos a cambio de ocultar lo que parece ser el cártel de droga más grande de los últimos 20 años. La princesa sacudió la cabeza. No creo que sea eso, dijo. ¿No cree?, pensó Job frunciendo el ceño. ¿Qué quería decir eso en todo este asunto? Pero sabía que no debía preguntar en voz alta. Sin embargo, Greer pareció comprender. ¿En serio? ¿No cree que se trate de un plan centrista? Es la interpretación más obvia. Precisamente por eso no podemos darnos el lujo de sacar conclusiones prematuras en este momento, continuó la senadora Organa, usando la lógica nuevamente. Solo tenemos una pequeña pieza del rompecabezas, así que no debemos asumir que encontramos la solución. Además, aunque no confío mucho en los centristas, la mayoría de sus líderes son demasiado aburridos como para siquiera pensar en sacar dinero del comercio de especias, si es que eso es lo que está ocurriendo aquí. Le sorprendería lo que la gente es capaz de hacer por dinero, dijo enigmáticamente Greer, y alzó la mirada para escudriñar a través de la transparencia. Más adelante estaba la oscuridad del espacio, debajo la atmósfera de un color azul pálido. Era como estar suspendidos entre el cielo y la tierra. Ya no quedan muchas cosas que puedan sorprenderme, dijo la princesa, mientras estudiaba nuevamente la gráfica con el ceño fruncido. Esto podría tener más que ver con el hecho de que los guerreros Axheim solo pueden estar activos en este sector del espacio y no tanto aliados por creencias políticas. Así que deberíamos investigar ese área. Job estaba ansioso por partir en otra misión. Tal vez Leia les dijera que podían empezar ese mismo día. Tal vez, pero quisiera pedir la opinión de alguien más antes, dijo la senadora Organa. Greer la miró. ¿Se refiere a Casterfo? Job se preguntó cómo es que el tipo había conseguido pasar de ser un obstáculo a ser un aliado en tan poco tiempo, pero aparentemente así era, ya que la princesa sintió y respondió: es el único centrista en quien puedo confiar, aunque sea un poco. Además, es uno de sus senadores más prometedores, lo cual significa que debe tener conexiones e influencias en esos planetas. Conexiones e influencias que yo no poseo. Él podría hacer preguntas sin atraer tanto la atención como yo. Además, si tuviera algo que ver en esto, no habría ido a rescatarme en Vashta, arriesgando la vida de ambos. Es solo que es extraño oír que un centrista se ha ganado su aprobación, dijo Greer, pero ahora con una sonrisa. Nunca pensé que viviría para ver este día. La senadora Organa suspiró. Honestamente, yo tampoco.
Cuando Ransmoll Casterfo recibió el mensaje de la princesa Leia, accedió de inmediato a tener otra reunión y a que ésta tuviera lugar fuera del Senado. Que él fuera a las oficinas de la senadora Organa significaría marcar un rango inferior. Tal comportamiento era adecuado, pero no propicio para el tipo de relación que esperaba construir con Leia Organa. Y obviamente nunca nos volveremos a reunir aquí, pensó, mientras miraba alrededor en su oficina y sonrió levemente al ver su más reciente adquisición, el casco de un piloto de TIE que estaba en tan buen estado que todavía brillaba. Mi colección la altera más allá de lo racional. En su lugar, acordaron reunirse en los jardines colgantes, uno de los genuinos deleites que Hosnian Prime tenía para ofrecer. Un enorme edificio de piedra arenisca que había sido construido en forma de una pirámide escalonada, cuyos niveles estaban huecos en el centro y que se encontraba en los bordes de la megalópolis capital, de modo que los visitantes pudieran disfrutar del resplandeciente y distante horizonte, sin importar de qué lado se sentaran. Había plantas hermosas de todas variedades, tanto por dentro como por fuera. Pero en el interior había árboles altos y esbeltos, con flores de color azul pálido. Recibían la luz que necesitaban de los amplios huecos en cada nivel que permitían la entrada de los rayos del sol. La serenidad que reinaba dentro de los jardines colgantes contrastaba con la actividad del exterior, un remolino constante de tránsito aéreo. «Y el área de ahí abajo», señaló él, mientras se acomodaba en una silla junto a la princesa Leia. Su gesto iba dirigido a unas cuantas docenas de naves que flotaban cerca del suelo, posicionadas para obtener la mejor vista posible, tanto de los jardines como de la Puerta de Sol. «Me imagino que es donde los amantes jóvenes van cuando dicen que están en otra parte». La princesa Leia sonrió al verlos, aunque Ransmoll sintió que era una sonrisa triste. «Están aprovechando su juventud, bien por ellos», dijo Leia. No sabía qué pensar de su humor tan melancólico hasta que le mostró el datapad con los descubrimientos de Greer Sonel. «¿Sospecha que se trata de una conspiración centrista?» «No, de hecho estoy casi segura de que no se trata de eso». La princesa Leia sacudió la cabeza. «Pero creo que estos guerreros Axheim, sean quienes sean, parecen estar ocultándose en territorio centrista. Controlan casi todos los cargamentos que entran y salen de ese planeta, y la única persona que conocemos que tiene negocios de ese tamaño en el área es Rein-Revindi». Ransmoll estaba gratamente sorprendido por su respuesta medida y racional. Había tantos populistas que aprovechaban cualquier mísera prueba, sin importar lo endeble que ésta fuera, para impulsar sus teorías inverosímiles y escandalosas. Sin embargo, estaba empezando a aprender que la princesa Leia era diferente a todos, que era alguien a quien valía la pena escuchar. «Gracias por compartir esta información conmigo. Tiene razón, la conexión de esto con Daxam 4 no puede ser una mera coincidencia. Hay que investigarlo de inmediato». «Estoy de acuerdo, y usted está mejor posicionado que yo para hacerlo. Sabe a quién hacer las preguntas y qué preguntas hacer». «Haré las preguntas que sean necesarias», prometió Ransmoll, «pero también pretendo investigar el asunto personalmente». La princesa Leia le sonrió. El atardecer hacía que su vestido blanco se viera casi dorado. «Creo que empieza a desarrollar un gusto por la acción». Él se inclinó hacia adelante, sonriendo con complicidad. «Es usted una mala influencia». Eso hizo que la princesa riera en voz alta. «Sabes que ese es el mejor cumplido que me han hecho en mucho tiempo». «Entonces no le hacen suficientes cumplidos». Ransmoll decidió arriesgarse. Claro, la futura candidata populista al puesto de primer senador debería estar preparada para recibir mucha adulación en el futuro. Ella alzó las manos como si con esto pudiera evitar el tema de la elección. «No hay nada oficial aún, ni por asomo ni por favor. Concentrémonos en este asunto. Necesito descansar del Senado por un rato». «Así que la princesa piensa mantener sus cartas ocultas», se dijo Ransmoll. Después de ver lo hábil que era para jugar Sabak, no la extrañaba. «En ese caso le agradezco de nuevo. Acaba de darme información muy valiosa. Me pondré a trabajar lo antes posible. La existencia de estos criminales amenaza a aquellos planetas. Y, como bien sabe, nosotros los centristas creemos en la ley y el orden».
Sí que lo sé, dijo con ironía, pero su buen humor parecía haber vuelto. De hecho, acabo de brindar mi apoyo a una campaña para restaurar la pena de muerte en Riosa, ¿sabe? Cada vez hay más sistemas que están considerando esa opción. Más sistemas centristas, querría decir. Sí, respondió él. La mayoría de los populistas son demasiado débiles como para tomar medidas tan drásticas, pero la he visto estrangular a un J hasta morir, con mirada de satisfacción. Usted no es uno de los débiles, senadora. 2 cumplidos en un día. Si no tiene cuidado, lo expulsarán del partido centrista. Me arriesgaré. Casterfo se dio cuenta, para su sorpresa, de que su reunión no solo había resultado útil. Cuando la princesa no estaba a la defensiva, su compañía era bastante agradable. El Senado necesitaba más cooperación entre centristas y populistas, y seguramente la cooperación podría formarse por medio de buenas relaciones, incluso por medio de la amistad. Ya que estamos aquí, ¿por qué no cenamos?, preguntó Ransmoll. A juzgar por sus cejas levantadas, la invitación la tomó por sorpresa, pero no fue una sorpresa desagradable, así que llamó con un gesto a uno de los droides meseros. ¿Por qué no? Durante algunos de los silencios que se produjeron en la cena, Leia trató de imaginar la cara de consternación de Varys Blickley si viera a la senadora Leia Organa compartiendo la mesa con el enemigo de buena gana. Probablemente su pelaje se habría erizado espontáneamente. Por su parte, la reacción de Tyling Gar habría sido más sutil, pero estaría aún más devastado y movería la cabeza con tristeza. ¿Y los centristas? ¡Oh! Sus reacciones serían invaluables. Pero hubo muy pocos silencios. Sorprendentemente, la conversación con Ransmoll Casterfo fluía espléndidamente. Era inteligente, culto e incluso ingenioso. Además, era lo bastante joven como para que ella no tuviera que preocuparse por cualquier malentendido de tipo romántico, pero no tan joven como para que tuviera que sentirse culpable al admirar la vista. Estamos trabajando arduamente para restaurar el papel de Riosa como centro galáctico de la fabricación, dijo Casterfo con serenidad. Su capa de color azul verdoso hacía que sus ojos se vieran aún más azules. Ha sido difícil desde luego, pero con las nuevas fábricas la economía finalmente está yendo hacia arriba. Leia dudó en formular su siguiente pregunta, que podría arruinar por completo la conversación distendida con Casterfo, pero decidió que valía la pena el riesgo. Si pensaba seguir trabajando con él, tenía que llegar al fondo de esto. La economía de Riosa fue destruida por el Imperio, ¿cierto? Eso hace que sea difícil para mí entender su, llamémosle, fascinación. Para su sorpresa, Casterfo asintió. En efecto, nuestra economía quedó arruinada. Lo hicieron a propósito, me atrevería a decir que con malicia. Nuestras fábricas y nuestros obreros fueron presionados hasta el límite y más allá para poder producir los componentes que se usaron en ambas estrellas de la muerte. Y cuando no pudimos suministrarles nada más, nos hicieron a un lado y nos dejaron morir de hambre. Tomó un sorbo de jugo rosa que le habían servido. Mi creencia en la posible funcionalidad de un imperio no se basa en el imperio en específico. Nunca podría ser así, no después de lo que le sucedió a mi mundo. Supongo que no hay forma de convencerlo de esa contradicción. No es una contradicción. Casterfo permaneció en silencio unos instantes, sospechando sus palabras. Había empezado a oscurecer y las naves que pasaban zumbando parecían estrellas fugaces en el azul cobalto del anochecer. Supongo que habrá escuchado muchas veces que la fabricación de componentes la supervisaba Lord Vader. Leia se puso tensa. Le parecía poder oír aquella respiración pesada y metálica, como si la mera mención de su nombre lo hubiera resucitado. Cuando sintió que podía hablar sin titubear, respondió: No lo sabía. Vader visitaba Riosa a menudo. Cada vez que iba, oprimía a la gente aún más. La mirada de Casterfo se había vuelto distante. Las cuotas se elevaron más. Las horas de trabajo se hicieron más largas. Lo que antes era un trabajo remunerado se convirtió en un servicio obligatorio. Y terminó siendo esclavitud en todos los aspectos, menos en el nombre. Los fabricantes con más experiencia fueron recluidos en campos de trabajo con condiciones de vida lamentables. No había suficiente comida, solo un mínimo de techo donde resguardarse y siempre más trabajo. Uno podía trabajar hasta que los dedos le sangraran y aún así no era suficiente. Ella lo observó y de pronto lo entendió. Tú estuviste en uno de esos campos. Casterfo exhaló bruscamente.
Técnicamente sí, pero mis padres fueron los que más sufrieron. Mis padres que fueron llevados atrás de las paredes del campo para trabajar hasta desfallecer. Trató de reír, pero el sonido salió estrangulado. ¿Cree que llevarme con ellos fue un privilegio que se les otorgó a mis padres? ¿Que tenían suerte que les hubiesen permitido llevar a su hijo para que sufriera a su lado? Otros tuvieron que abandonar a sus hijos expuestos a la inanición o a la esclavitud, o quién sabe a qué otros tormentos. Leia había oído muchas historias de otros planetas, de otros sobrevivientes. Sin embargo, eso no le hacía más fácil ver a Ransford Casterfo luchando por mantener la compostura mientras pensaba en sus padres. Ella colocó su mano sobre el antebrazo de Casterfo, esperando que él lo tomara como una forma de consolarlo, y no como un símbolo de lástima. Pero Casterfo ni siquiera se dio cuenta. Mis padres sobrevivieron a la guerra, apenas los obligaron a trabajar sin las condiciones de seguridad adecuadas. El veneno en sus pulmones los mató a menos de un año de que se instaurara el gobierno de la nueva república. Todo porque Lord Vader pensaba que podían trabajar más duro. Casterfo miró a Leia a los ojos de nuevo y ni siquiera intentó disimular su dolor. Creo en un liderazgo fuerte, con hombres buenos al mando, pero estoy consciente del daño que los hombres malos pueden hacer. Eso lo aprendí con el ejemplo de Darth Vader. Lo vi asesinar a personas inocentes con mis propios ojos, así que confíe en mí cuando le digo que puedo admirar la estructura esencial del Imperio y aún así condenar a Palpatine, a Vader y a toda su labor destructiva. Lo sé, le creo. Lo que la conmovió tanto como la historia de Casterfo fue la confianza que había mostrado en ella al contarle. ¿Qué pasó después? Casterfo inhaló profundamente y luego sonrió como si con eso hubiera arrojado toda la pena de su alma. No era así, pero estaba haciendo un admirable esfuerzo. Pasé unos cuantos años difíciles, pero luego me recogió una pareja de otro planeta que tenía algo de riqueza. No me adoptaron exactamente como a un hijo, fui uno más de los niños que albergaban, alimentaban y educaban, pero de no ser por ellos podría haber muerto de hambre. Ahora entiendo bien por qué se enojó tanto cuando le llamé niño mimado, dijo Leia. En verdad lo siento. Usted no lo sabía, pero yo conocía bien la historia de Alderaan y aún así le lancé el insulto a la cara. No fue nuestro mejor momento, dejémoslo así. Alzó su vaso para beber más jugo, pero se dio cuenta de que estaba vacío. Un droide apareció de inmediato para servirle más. ¿Alguna vez vio a Darth Vader en persona? Supongo que sí, en el Senado Galáctico. Sí lo vi. Princesa Leia, dijo Casterfo frunciendo el ceño. Él se había atrevido a contarle su verdad más dolorosa. Sin embargo, ella nunca podría revelar la suya a nadie que no la supiera ya. Leia entendía esto muy bien, pero tal vez podría encontrar el valor para pagar su honestidad con la misma moneda. Al comienzo de la guerra contra el Imperio, al mismo tiempo que el Senado Imperial fue disuelto, Leia tragó saliva. Mi nave fue capturada por el Devastador. Esa era la nave insignia de Darth Vader. En aquel momento, y él, personalmente, me llevó a la Estrella de la Muerte, donde me interrogó. Los ojos de Casterfo mostraban comprensión. Quiere decir que... Solo dilo. Quiero decir que me torturó durante varias horas mientras algunos de sus Stormtroopers observaban. A veces aquello la afectaba más que nada. Los Stormtroopers habían sido soldados comunes y corrientes. Algunos de ellos, en verdad, creían que estaban haciendo lo correcto, o al menos eso se decía Leia a sí misma. Pero, ¿cómo podían creerlo después de ver a una chica de 19 años retorciéndose en el suelo y gritando por una misericordia que nunca llegó? ¿Cómo podían quedarse ahí parados viendo cómo esa misma chica se convulsionaba de dolor sin hacer algo? Cualquier cosa para ayudar. Aparentemente, algunas personas pueden hacerlo. Luego me forzó a presenciar la destrucción de Alderaan. La mano de Darth Vader me tomó del hombro justo después de ver cómo mi planeta desaparecía. Para siempre. Él me hizo sufrir en todos los sentidos en los que el ser humano puede sufrir por su devoción al emperador. Casterfo retiró su brazo, que aún estaba bajo la mano de Leia, quien se había quedado completamente inmóvil, y entrelazó sus dedos con los de ella. Incluso su edad y con el estoicismo que había adquirido a lo largo de los años, este pequeño gesto la conmovió para su sorpresa.
Lo odiaba tanto, murmuró ella. La brisa sopló, haciendo que las hojas de los árboles de flores azules que se encontraban dentro de los jardines colgantes susurraran en el viento. Era como si quisieran ayudarla a ocultar sus dolorosas palabras. A veces sentía que lo único que me impulsaba a seguir adelante, después de la destrucción de Alderaan, era la fuerza de mi odio por Vader, por mi padre. Como siempre, cuando Leia pensaba en esto, recordaba lo que Luke le había contado sobre las últimas horas de su padre, sobre cómo había renunciado a la oscuridad para salvarlo, sobre cómo había vuelto a ser Anakin Skywalker. Siempre que Luke le contaba esta historia, una sonrisa beatífica iluminaba su rostro. Sus recuerdos de ese momento le habían dado un nivel de consuelo e incluso algo de alegría que lo había mantenido de pie. Pero Leia no podía compartir esos recuerdos. «Entonces tenemos eso en común», dijo Casterfo. «Ambos sabemos la clase de monstruo que era Lord Vader. No tenemos deseos de ver a alguien parecido a él tomar el control de la galaxia nunca más. Pero usted piensa que él podría surgir del orden, mientras que yo pienso que podría surgir del caos». Leia no tenía suficiente energía como para iniciar otro debate. «Esperemos que nunca tengamos que averiguarlo. Brindo por eso». Soltaron sus manos al mismo tiempo y se echaron hacia atrás, pero Leia sabía que la conexión que acababan de forjar no se rompería tan rápidamente. Solo unas cuantas horas antes, Ranz Maul Casterfo todavía había sido un aliado incómodo. Ahora, para bien o para mal, se habían hecho amigos. Cuando el droide mesero regresó, Casterfo tomó 2 vasos de cerveza corelliana sin preguntarle a Leia si quería una. Parecía haberse percatado de que lo necesitaba, y tenía razón. Después de los primeros sorbos y demasiados momentos de silencio, Leia decidió cambiar de tema. Parecía un poco incómodo, pero seguramente cualquier tema de conversación tenía que ser más agradable que la tiranía de Vader. ¿Alguna apuesta sobre quién será el candidato centrista? Casterfo sacudió la cabeza. Hay al menos una docena de posibilidades, senadora. Creo que ya podemos empezar a tratarnos con menos formalidad, ¿no crees, Ranz Maul? Él asintió con un movimiento rápido de la cabeza. Como te decía, Leia, tenemos al menos una docena de candidatos potenciales hasta ahora, y puede que surjan más. ¿Quién sabe?, dijo ella sonriendo. ¿Podrías terminar votando por mí? Mi voto estará con mi partido, desde luego, pero te diré esto. Tú eres la única populista a quien puedo confiar el puesto. Qué lástima que Riosa no sea un planeta con más influencia, dijo Leia. Me sentiría mucho mejor si tú fueras el candidato centrista. Ranz Maul trató de contener su sonrisa, pero solo lo hizo lucir travieso. Ya somos 2. Creo que podemos brindar por eso, dijo Leia. Alzaron sus vasos y brindaron, y al menos en ese momento, toda la oscuridad de su pasado resultó más lejana que nunca.